4 generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Játemer Restauraciones. Sold to the company store. Muy buenas tardes, amigos. Arrancamos esta tarde fierrera en el taller, en la oficina nuevamente. Una tarde muy fría y la verdad que un día como hoy es un lindo momento para hablar de fierros, como lo hacemos siempre en todos los programas, por supuesto. Pero hoy no vamos a mostrar autos del taller ni vamos a hacer un test drive de algún vehículo o presentar un vehículo como he hecho en ediciones anteriores. Hoy vamos a hablar un poco de la historia negra que han tenido algunos vehículos. A principios del siglo XX hubo un vehículo llamado Graf and Stift, un vehículo austríaco que fue utilizado por el archiduque Francisco Fernando y por toda la familia real del Imperio Austrohúngaro para ese momento. Les voy a comentar un poco la historia que tiene este auto y lo que desencadenaría un simple paseo por una tarde en la ciudad bosnia de Sarajevo, donde el príncipe real tenía que ir a visitar a sus súbditos. Junio de 1914. Un coche abierto anda a lo largo del bulevar junto al río, en Sarajevo. Es un Graf and Stift 6 plazas, un automóvil austríaco que lleva a un príncipe austríaco, Franz Ferdinand, o también conocido como Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Un asesino apunta y en un momento Franz está muerto. En años posteriores, millones morirían en una guerra mundial provocada por este asesinato. Una guerra que comenzó en este automóvil real. Se llamaban carruajes por una buena razón. Los primeros autos se construían prácticamente en la misma línea que los carruajes. De a poco, el automóvil reemplazaba el caballo. Mientras tanto, en Estados Unidos, Henry Ford había prometido hacer un auto accesible para las clases sociales más bajas, recortando precios en su modelo T. Pero solo la realeza y los muy ricos podían permitirse la regalía de grandes vehículos, como Franz Ferdinand, heredero de la corona austrohúngara de Habsburgo. Cuando los Habsburgo cambiaron de carruajes a automóviles, su auto a elección fue el Graf and Stift doble faetón. El nombre del modelo fue tomado de los carruajes 4 plazas que estaban reemplazando los automóviles. Fue construido en Viena y los Habsburgo lo compraron como un gesto patriótico. Los nobles austríacos también lo hicieron. El Graf and Stift se convertía en un auto de la realeza, un chasis largo, de gran carrocería, de 6 asientos con un motor potente, construido sobre una línea de montaje y luego terminado a mano. Fue llamado el Rolls Royce austríaco. Cuando Franz Ferdinand decidió visitar Sarajevo, la ciudad central de Bosnia, no trajo uno con él, sino que lo tomó prestado de un noble austríaco que vivía allí. Bosnia era un pequeño país balcánico bajo el control del Imperio Austrohúngaro. Era natural que el heredero al trono visitara a sus futuros súbditos. El archiduque sabía que un intento de asesinato era una posibilidad, pero el Graf and Stift, prestado de 1910, no ofrecía protección, solo tenía una parte superior de tela, una capota reclinable. Franz Ferdinand llegó a la ciudad el 28 de junio de 1914. La escuela estaba cerrada,
por el día para que los niños pudieran echar un vistazo a su futuro emperador. La ruta de la caravana a través de la ciudad fue publicada en periódicos locales, que en realidad era conveniente para asesinos como Gavrilo Princip y 6 cómplices que esperaban la caravana de automóviles armados y querían matar al archiduque y así liberar a Bosnia de las garras del Imperio Austrohúngaro. Mientras la caravana se dirigía a la ciudad, uno de los terroristas arrojó una granada. El conductor pisó el acelerador con fuerza. El Graf Steve escapó con sus pasajeros reales ilesos al ayuntamiento. El archiduque enfureció por el ataque, pero aún así decidió regresar a la ciudad sabiendo que era peligroso. Pero decidió arriesgarse. Nuevamente, Franz y su caravana recorrieron las calles. Mientras tanto, Gavrilo Princip casi había abandonado su plan de asesinato. Pero la caravana pasó por la carretera donde aún se encontraba Princip. Inexplicablemente, el conductor hizo un giro equivocado. Princip sacó su pistola y disparó. El primer disparo pegó en la esposa de Ferdinand. El segundo fue en el cuello de Franz. Ambos murieron en cuestión de minutos. Estas muertes fueron la chispa que desencadenó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que se cobraría la vida de más de 8 millones de personas. El Grafenstift, donde todo comenzó, fue llevado a Viena por orden del emperador Franz Joseph. Por supuesto, la guerra que comenzó en el coche prestado del archiduque hizo más que simplemente echar a perder Europa. Provocó las caídas de varias monarquías, incluida la de Austria. Y a pesar de la sombría asociación de Grafenstift con su propia caída, los Habsburgo permanecieron fieles a la marca favorita de Austria. Cuando el último emperador condujo al exilio, se fue manejando un Grafenstift. El Grafenstift fue un vehículo que lamentablemente tiene una historia desafortunada. Al finalizar este hecho trágico, como bien dije antes, daría inicio a la Primera Guerra Mundial, que sería conocida como la Gran Guerra. Sería la segunda guerra más sangrienta de toda la historia. Más de 60 millones de personas combatirían en la guerra que acabaría con todas las guerras, pero no acabó con ninguna. Para este momento, un montón de potencias a lo largo y a lo ancho del mundo se fueron haciendo parte y haciendo eco de este gran conflicto bélico, y todas pusieron lo mejor que tenían dentro del campo de batalla. Es como decimos aquí en el lunfardo, toda la carne al asador. Vamos a mostrar un poco la historia y contar cada uno de estos vehículos que cada uno de estos países utilizó en la guerra. Serían los pioneros, los primeros tanques de guerra y, por supuesto, los primeros camiones de abastecimiento que cada uno de los ejércitos utilizaría hasta el fin de la misma. Entre los vehículos más clásicos que podríamos encontrar dentro de la contienda, nos encontramos con un Berliet CBA, que era un camión francés. El modelo se lanzó en el verano de 1913, con una capacidad de carga de 5 toneladas, aumentando en 1920 a 10 toneladas. Montaba un motor de 4 cilindros y de 5,3 litros. Alcanzaba una velocidad máxima de 25 km por hora. Fue uno de los camiones más emblemáticos del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, donde desempeñó un importante papel en las interminables caravanas de camiones que, a través de la llamada Ruta Sagrada o Voie Sacrée, suministró a las tropas francesas que luchaban en la batalla de Verdún gran cantidad de tropas, alimentos, armas y municiones. Del modelo CBA se entregaron al ejército francés unas 25.000 unidades, fabricándose en total unas 40.000 unidades. Hay que destacar que en la Primera Guerra Mundial hubo muchos vehículos que hicieron su estreno. Entre ellos está el tanque del Zar, que era una fabricación inusual
Era un vehículo blindado ruso desarrollado entre 1914 y 1915 por Nikolai Lebedenko, Nikolai Zhukovsky, Boris Stechin y Alexander Mikulin. Era un acorazado terrestre, ya que llegó a pesar 40 toneladas y alcanzaba los 17 km por hora. El proyecto fue desechado después de que las pruebas iniciales demostraran que el vehículo necesitaba un motor más potente y que era vulnerable al fuego de artillería pesada. Desafortunadamente, su costo fue alto, 250.000 rublos, así que se canceló su producción en serie. El tanque se diferenciaba de los tanques modernos debido a que no empleaba orugas, sino un diseño triciclo. Las dos ruedas de radios delanteras medían casi 9 metros. La rueda trasera era más pequeña, con solo 1,5 metros de alto y compuesta por 3 unidades para asegurar la maniobrabilidad. La torreta superior casi alcanzaba una altura de 8 metros. La carrocería tenía 12 metros de ancho y 2 cañones más, montados en barbetas. Se había planeado montar armamento adicional bajo esta. Cada rueda era impulsada por un motor Sunbeam de 250 HP. El vehículo recibió aquel apodo debido a que cuando se transportaba su modelo a escala, asido de la rueda trasera, parecía un murciélago que duerme colgado. Las enormes ruedas delanteras debían cruzar obstáculos significativos, pero debido a errores de cálculo de peso, la rueda trasera se atascaba con facilidad en terreno blando y zanjas, haciendo que las ruedas delanteras fueran a veces insuficientes para desatascarlo. Esto condujo a una serie de pruebas fallidas ante la alta comisión en agosto de 1915. El tanque fue abandonado en el lugar de las pruebas, a unos 60 kilómetros de Moscú, hasta que fue desmantelado como chatarra en 1923. El siguiente vehículo del cual tenemos que hablar es un coloso alemán. De hecho, es el primer tanque que este país utilizó para sus conflictos bélicos. Hablamos del Sturmpanzerwagen. Después de la aparición en septiembre de 1916 de los primeros tanques británicos en el frente occidental, un comité fue formado por el Allgemeines Kriegsdepartement Abteilung Beckerswesen. El proyecto recibió el título A7B como medida de seguridad. El proyecto para diseñar y construir el primer tanque alemán fue colocado bajo la dirección de Joseph Vollmer, ingeniero y capitán de la reserva y uno de los principales diseñadores de automóviles en Alemania. Con alrededor de 30 toneladas, debía ser capaz de cruzar zanjas de hasta 2 metros de ancho, con un armamento que incluía un cañón en la parte delantera y por supuesto otro en la parte trasera, así también como varias ametralladoras, y alcanzar una velocidad máxima de 12 km por hora como mínimo. La tracción se basó en la del tractor Holt, ejemplos de los cuales fueron obtenidos del ejército austríaco, que utilizó algunos para remolcar su artillería pesada. Después de que los planes iniciales fueron examinados por el ejército en diciembre de 1917, el diseño fue extendido a un chasis universal que podría utilizarse como base para un tanque o un transporte de carga Überlandwagen, es decir, un vehículo de todoterreno. El primer prototipo fue completado por Daimler Motoren Gesellschaft en Berlín-Marienfeld, probado el 30 de abril de 1917. Una maqueta de madera de una versión final fue completada en mayo de 1917 y evaluada en Maguncia, con 10 toneladas de lastre para simular el blindaje. Durante el diseño final fue retirado el cañón orientado hacia atrás y el número de ametralladoras se incrementó a 6. El primer A7B de producción se entregó en septiembre de 1917, seguido por el primer modelo de producción en octubre de 1917. Los tanques fueron entregados a las unidades de tanque de asalto 1 y 2, fundadas el 20 de septiembre de ese año, cada una con 5 oficiales y 109 suboficiales y soldados. El A7B tuvo su bautismo de fuego el 21 de marzo de 1918, casi finalizada la guerra. Fue desplegado al norte del canal de San Quintín.
El A-7B ayudó a detener un avance menor británico en el área, pero igualmente vio poca acción ese día. Su primer combate, tanque contra tanque, ocurrió el 24 de abril de 1918, cuando 3 A-7B, incluido el chasis 561, conocido como Nixe, que atacaban a la infantería aliada, se encontraron con 3 Mark IV, 2 tanques hembra y un macho con un cañón de 57 milímetros, cerca de Villers-Bretonneux. Durante la batalla, los tanques de ambos bandos fueron dañados. Según el comandante del tanque líder, el segundo teniente Frank Mitchell, los Mark IV hembra tuvieron que retirarse tras ser dañados por proyectiles antiblindaje. Los Mark IV hembra no podían dañar al A-7B con sus ametralladoras. Entonces Mitchell atacó al tanque alemán líder, comandado por el segundo teniente Wilhelm Blitz. Disparó 3 veces y prosiguió contra la infantería. Los 2 restantes A-7B se retiraron. Como el tanque del teniente Mitchell también se retiró, otros 7 Whippet se encargaron de la infantería. Se perdieron 4 de esos tanques y no se sabe si alguno de ellos atacó a los A-7B que se retiraban. El tanque del segundo teniente Mitchell fue alcanzado en una oruga por un proyectil de mortero y fue abandonado. El A-7B destruido fue recuperado más tarde por las fuerzas alemanes. El A-7B no fue considerado un éxito y Alemania planeó otros diseños, aunque el fin de la guerra canceló todos los proyectos y prototipos. El final de los A-7B en la Primera Guerra Mundial fue en noviembre de 1918. Un número de ellos fue destruido con el fin de las hostilidades. 2 modificados A-7BS, uno de ellos llamado Hedy, fueron utilizados por las tropas del gobierno o Freikorps para reprimir el desorden civil de Berlín en 1919, conjuntamente con la caída del Kaiser Guillermo II. La empresa Fiat, fábrica italiana Automobili Torino, fabricó muchos vehículos para uso militar antes y durante la Primera Guerra Mundial. Uno de esos vehículos fue el camión 18BL. Italia había participado en la guerra de Libia y ya para ese tiempo la empresa Fiat había fabricado camiones 15 Ter para el ejército italiano. Dadas las buenas repercusiones que tuvieron esos vehículos, el comando del Cuerpo del Estado Mayor italiano pidió al Ministerio de Guerra más unidades para una eventual batalla. El estallido de la Primera Guerra Mundial hacia mediados de 1914 aceleró este proceso de motorización de las Fuerzas Armadas, no solo de Italia, sino de todos los países aliados en contra de Alemania, que estaba mejor preparada para la movilización de tropas en forma mecanizada. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico motorizado de la historia de la humanidad. Eso significó dejar de lado las viejas estrategias militares del siglo XIX, lo que unos años antes demandaba días para movilizar un regimiento de infantería, ahora con camiones se hacía en horas. La Fiat era una de las empresas italianas mejor preparadas para el conflicto bélico. Antes que estallara la Gran Guerra, ya había cerrado contratos con los gobiernos de Rusia y Grecia. Les proveyó de camiones medianos y pesados. Incluso la empresa turinesa fabricaba tractores de arrastre para movilizar hasta 100 toneladas, que eran usados para el desplazamiento de piezas de artillería. Los gobiernos aliados de la Primera Guerra Mundial comenzaron a formularles pedidos a Fiat para que les proveyera sus camiones de uso militar. Así es como al final de la contienda, unos 35.000 vehículos que se encontraban en los distintos frentes de combates era de la marca Fiat. Para tener una idea de la motorización alcanzada por los italianos en su ejército, les cuento que unos 25 modelos diferentes de la marca Fiat prestaban sus servicios en la Primera Guerra Mundial. El Fiat 18BL fue el campeón de los camiones, un camión pesado que prestó sus servicios incluso luego de finalizar la guerra. Solo la aparición de los camiones con motores diésel lo relegó de su podio, adquirido a fuerza de su nobleza y dureza. El motor del 18BL eran 4 cilindros verticales, fundidos en un solo bloque, de 4 tiempos alimentado a nafta. El motor estaba montado sobre 2 travesaños de acero estampado que se encontraban soldados a los largueros del chasis. El cigüeñal
tenía 3 bancadas y el cárter inferior de aluminio oficiaba de tanque para el aceite de la lubricación. Las válvulas eran unilaterales y el carburador, patentado por la Fiat, era de conductos múltiples con precalentamiento automático de la mezcla de combustible. La lubricación era forzada mediante una bomba accionada por engranajes. La refrigeración era por agua mediante una bomba centrífuga. El encendido por magneto de alta tensión y el arranque por manija todavía faltaban unos años para que el arranque eléctrico se popularizara. La transmisión era por cadena accionada, por ruedas dentadas dentro de carcasas especiales ubicadas a ambos lados de la carrocería. El embrague era de discos metálicos, múltiples con sus resortes blindados del polvo del camino. La caja de velocidades era de 4 marchas hacia adelante. Los frenos eran dobles, uno comandado por pedal, accionaba sobre 2 poleas situadas sobre el cardan. El otro freno era mediante una palanca a la derecha del conductor que oprimía unas pinzas extensibles en la corona dentada de las ruedas motrices. También existía la posibilidad de bloquear el diferencial, lo que le permitía al 18BL salir solo en caso de encajarse, si una de sus ruedas motrices perdía adherencia. Un camión duro para enfrentar en los peores caminos de la época y salir airoso. Un dato más para terminar. El 18BL, como muchos camiones primitivos, tenía ruedas macizas. Todavía la industria del neumático no había desarrollado piezas de caucho que soportaran el peso de estos vehículos. Al inicio, el Mark V iba a ser un diseño totalmente nuevo y se había completado un modelo de madera de tamaño real. Sin embargo, cuando el nuevo motor y la nueva transmisión, originalmente pensados para Mark IV, estuvieron disponibles en septiembre de 1917 recién. El primer diseño del más avanzado Mark V fue abandonado para evitar interrumpir la producción. La denominación Mark V fue aplicada a una versión mejorada del Mark IV, equipada con los nuevos componentes. El diseño original del Mark IV iba a ser una importante mejora respecto al Mark III, pero fue reducida debido a demoras técnicas, por lo que el Mark V fue muy similar al diseño original del Mark IV. Un Mark III sumamente modificado. El Mark V fue empleado por primera vez en la batalla de Hamel el 4 de julio de 1918, cuando 60 tanques contribuyeron al éxito del asalto de las unidades australianas contra las líneas alemanas. Participó en 8 importantes ofensivas antes del fin de la guerra. Las tropas canadienses y estadounidenses se entrenaron con tanques Mark V en Inglaterra en 1918, mientras que el Escuadrón 301 de tanques pesados estadounidenses participó en 3 acciones en el sector británico del Frente Occidental a fines de 1918. Sin embargo, el cuerpo de tanques canadiense no entró en combate y fue disuelto tras el final de la guerra. Aproximadamente unos 70 tanques Mark V fueron enviados para apoyar a los rusos blancos en la intervención aliada en la Guerra Civil Rusa y en la campaña del norte de Rusia. La mayoría fueron capturados por el Ejército Rojo, 4 fueron retenidos por fuerzas estonias y 2 por Letonia. A pesar de que los franceses no tuvieron el mismo éxito en la fabricación de grandes carros blindados que los británicos durante la Gran Guerra, hicieron un gran aporte con sus carros ligeros, revolucionarios en cuanto a distribución, con una torreta giratoria sobre un casco dividido transversalmente en 3 secciones, compartimientos de conducción, de combate y del motor, que se ha mantenido tal cual hasta nuestros días. Desarrollados gracias a los esfuerzos del coronel Jean-Baptiste Estienne, militar que ya en la batalla del Marne, en septiembre de 1914, hizo esta afirmación: los primeros que sean capaces de construir acorazados terrestres ganarán la guerra. Como base para su acorazado, Estienne escogió el tractor de artillería Holt y se propuso desarrollar un vehículo blindado capaz de asegurar la protección de la infantería y con un sistema de tracción capaz de superar obstáculos a una velocidad de 7 km por hora. Finalmente, la sociedad Schneider-Creusot
representante en Francia de la compañía norteamericana Holt, se interesó en el proyecto. En colaboración con el ingeniero principal de la Schneider, fabricaron un vehículo dotado con un cañón de 75 milímetros, que recibió el nombre de carro de asalto Schneider CA1, que resultó inferior a los modelos británicos, especialmente sus cadenas y su potencia de fuego, y con los mismos inconvenientes que el tanque Saint-Chamond, construido también a partir de un chasis Holt. Aunque los 4 primeros FT-17 fueron entregados en septiembre de 1917 al ejército francés, no se dispuso realmente de ellos hasta marzo de 1918. La primera unidad que usó estos carros fue el 501 Escuadrón de Carros de Combate, y la primera acción en la que participó fue en el bosque de Retz, el 31 de mayo de 1918. Actuaban en pequeños grupos como apoyo de la infantería y tuvieron éxito al frenar la ofensiva alemana del verano de ese año, rompiendo las líneas alemanas en un ataque sin preparación de artillería previa. A pesar de quedar totalmente obsoletos, Francia los siguió usando hasta la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto, la verdad, una historia bastante interesante, que estaba oculta y estaba casi perdida, que casi no se encuentra en ningún libro. Quizás la historia negra de los vehículos. Por vehículos también podemos incluir a los tanques, por supuesto, a los camiones y, por qué no, al viejo y querido Graf and Stief, que a pesar de su trágico pasado, aún siguió siendo querido por el pueblo austríaco. Hasta iniciados los años 40, Graf and Stief se dedicó exclusivamente a fabricar vehículos. Luego de esa época, se dedicaría solamente a fabricar colectivos y ómnibus en Austria, hasta el año 2001. Esto fue HTML el legado. Si te gustan los fierros, ahora tenés un reality. Jatemer el legado. Todos los miércoles a las 22 horas. Repetición jueves y sábados, 14 horas. Por Canal Local. Cuatro generaciones que comparten mucho más que el apellido. La pasión por los fierros. Jatemer Restauraciones. Sold to the company store.